Hoy conocerás sobre uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes y desconcertantes del siglo XXI. El Homo naledi, una especie de homínido descubierta recientemente en el sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica. Este descubrimiento plantea más preguntas de las que responde. ¿Quiénes eran estos seres de cerebro pequeño y cuerpo compacto, capaces de prácticas funerarias y quizás de un incipiente sentido de lo simbólico? ¿Cómo es posible que estos humanos primitivos dominaran el fuego, tallaran petroglifos en la roca y desarrollaran ritos de entierro en las profundidades más oscuras de la Tierra? Los restos encontrados nos empujan a replantear lo que creemos saber sobre la evolución humana. ¿Cuántas especies más nos sorprenderán en el futuro? ¿Qué dice la ciencia sobre este intrigante descubrimiento? De inmediato lo sabrás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La primera característica del Homo naledi que desconcierta a los científicos es el tamaño del cerebro de estos homínidos, aproximadamente 560 centímetros cúbicos para los machos, menos de un tercio del cerebro de un humano moderno. Aún así, su estructura cerebral presenta ciertas similitudes inquietantes con la de los Homo sapiens, especialmente en los lóbulos frontales, que en los humanos modernos se asocian con el pensamiento complejo y la toma de decisiones. Aunque carecemos de evidencia concluyente sobre sus capacidades intelectuales, el hecho de que estos seres parecieran tener rituales funerarios sugiere un nivel de conciencia de la muerte y de sentido comunitario impensado en una especie tan antigua. El tamaño del cerebro del Homo naledi acaba de poner en duda lo que se pensaba hasta ahora sobre la inteligencia vinculada a la grandeza del cerebro. Los restos del Homo naledi estaban repartidos en varias cámaras de difícil acceso, las cuales solo podían explorarse mediante expertos en espeleología muy delgados y en extremo experimentados. Téngase en cuenta que el espacio para avanzar hacia estas cámaras en muchos sitios era de apenas 18 centímetros. El descubrimiento más importante fue en la cámara Dinaledi, donde se hallaron más de 1.500 huesos pertenecientes a al menos 15 individuos, lo que convierte a este yacimiento en uno de los más ricos en fósiles de homínidos. Además, en una segunda cámara, conocida como Lesedi, encontraron un esqueleto en mejor estado, al que llamaron Neo, palabra que significa regalo en el idioma Sesotho, una lengua sudafricana. Este hallazgo generó aún más controversia debido a la posición de los huesos y su aparente intencionalidad de ubicación, lo cual fortalece la teoría de que el Homo naledi realizaba entierros. Llegados a este punto, es probable que te estés preguntando qué quiere decir naledi. En este instante, te sacaré de las dudas que tienes sobre ese y otros nombres que he mencionado hasta ahora. Los nombres Naledi, Dinaledi y Lesedi provienen de idiomas sudafricanos y tienen significados poéticos y simbólicos en el contexto del descubrimiento del Homo naledi. En Sesotho, una de las lenguas oficiales de Sudáfrica, Naledi significa estrella. Los descubridores eligieron este nombre para la especie Homo naledi en referencia a la cueva Rising Star, que quiere decir estrella naciente, donde se hallaron sus restos. Este nombre refleja la idea de una nueva luz sobre el pasado de la humanidad, iluminando aspectos desconocidos de nuestra evolución. Aquí hago una pequeña pausa. Es intrigante que la cueva Rising Star, que quiere decir estrella naciente, tenga ese nombre desde nadie sabe cuándo.
¿No te hace pensar? Bien, continúo con las palabras. Dinaledi es también una palabra sesoto y significa estrellas en plural. La cámara de la cueva donde se hallaron los primeros restos de Homo naledi fue llamada Cámara Dinaledi, o sea, Cámara de las Estrellas, siguiendo la temática de las estrellas y la luz en relación con este descubrimiento. Ahora, Lesedi. Esta palabra en sesoto significa luz. Otra cámara de la cueva fue nombrada Cámara Lesedi cuando encontraron nuevos restos de Homo naledi allí. Al igual que con los nombres anteriores, Lesedi simboliza la iluminación de aspectos oscuros y ocultos de nuestra historia evolutiva. El uso de estos nombres resalta la importancia del hallazgo y la idea de que estos descubrimientos están iluminando aspectos desconocidos del pasado humano. Es fundamental señalar que la presencia de restos de carbón y evidencia de quemado en estas cuevas indica que estos homínidos dominaban el fuego, un conocimiento esencial que les habría permitido iluminar su mundo subterráneo. Sin embargo, esta capacidad de manejar el fuego no encaja con su pequeño cerebro ni con su primitivo estilo de vida. Los fósiles indican que estos homínidos podrían haberse adaptado a la vida en cuevas, quizás huyendo de depredadores o buscando refugio. Pero ¿cómo lograron tal nivel de sofisticación en un entorno tan hostil y oscuro? Esta pregunta inquieta a los investigadores, pues no existe en ninguna otra especie homínida anterior evidencia de una adaptación similar. Desde el punto de vista anatómico, el Homo naledi también representa una paradoja. Aunque poseían un cráneo pequeño y unos brazos y torso más parecidos a los australopitecos, un grupo de homínidos muy antiguos, sus manos y pies se asemejan mucho más a los de los humanos modernos. Incluso la estructura de sus dedos sugiere que podrían haber usado herramientas, aunque aún no se han encontrado artefactos junto a sus restos. Este mosaico evolutivo es único en la historia humana y sugiere que el Homo naledi no se adapta fácilmente a las categorías evolutivas que usamos para clasificar a las especies. Lo más intrigante, sin embargo, es la posibilidad de que estos homínidos coexistieran con el Homo sapiens y otras especies de homínidos como el Homo floresiensis, una especie pequeña, muy pequeña, encontrada en la isla de Flores en Indonesia, que compartía características anatómicas y de estilo de vida similares. Este dato es muy importante. Los restos del Homo naledi han sido datados entre 236.000 años y 335.000 años atrás, colocándolos en el Pleistoceno tardío. Esto significa que el Homo naledi obviamente convivió en el tiempo con nuestros ancestros directos, los Homo sapiens, lo que resulta sorprendente ya que muestra que una especie homínida con características físicas primitivas coexistió junto con los primeros humanos modernos en África. La datación del Homo naledi fue posible gracias a la tecnología avanzada de datación por series de uranio y análisis de electrones atrapados en el sedimento, así como en los propios fósiles. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones, pues indica que el Homo naledi, a pesar de su pequeño cerebro y características arcaicas, probablemente compartía aspectos conductuales avanzados, como la posible práctica de rituales funerarios, como ya te dije antes, en pura coexistencia con especies de homínidos aparentemente más evolucionadas. Otro dato emocionante y a la vez desconcertante es que en la profunda e intrincada cueva donde se encontraron sus restos, ellos tallaron petroglifos en las rocas, lo que demuestra una capacidad cognitiva muy superior a lo que se podría esperar de una especie que vivió hace tantos miles de años, según
lo que sostenía la ciencia hasta ahora. Los hallazgos del Homo naledi abren una pregunta especulativa pero emocionante. ¿Es posible que otras especies humanas hayan sobrevivido hasta tiempos recientes, coexistiendo con nosotros y formando una parte oculta de nuestra historia evolutiva? ¿Podría haber interacciones desconocidas entre estos seres y los primeros humanos modernos? ¿O acaso lograron mantenerse en las sombras sin dejar más rastro que sus fósiles? Para algunos, esta pregunta va aún más lejos. ¿Es posible que aún existan descendientes del Homo naledi en algún rincón escondido del planeta? Diversos testimonios a lo largo de los siglos hablan de hombres pequeños en cuevas y bosques remotos, avistados en lugares tan dispares como los Andes o las selvas de Indonesia. Aunque en el pasado se descartaban estas historias como mitos, el descubrimiento del Homo naledi hace que muchos reconsideren la posibilidad de que algo de verdad se esconde en estas leyendas. Los científicos como Lee Berger, quien lidera las investigaciones, no descartan que pudieran haberse refugiado en zonas inhóspitas y haber evitado a los humanos modernos hasta su extinción final, o quizás aún están en algún lugar. Esta teoría sigue abierta a medida que nuevas técnicas de datación e investigación evolutiva continúan avanzando. Cada nuevo descubrimiento de fósiles como el Homo naledi no solo nos acerca a entender mejor de dónde venimos, sino que también nos muestra lo poco que sabemos sobre las especies que nos precedieron y lo necios que somos al asegurar que ya todo está dicho, cuando la misma ciencia ha tenido que evolucionar constantemente cuando aparecen evidencias tan desconcertantes como esta. Si nuestros antepasados compartieron el planeta con otras especies de homínidos inteligentes, capaces de rituales y de entender su entorno de formas que aún no comprendemos, ¿qué otras sorpresas nos depara el futuro de la investigación arqueológica y evolutiva? ¿Qué otros misterios aguardan en las profundidades de la Tierra bajo las sombras de la historia humana? La historia del Homo naledi nos recuerda que la humanidad aún está muy lejos de conocer su verdadero origen. La ciencia, en su incansable búsqueda, nos permite atisbar esos secretos y quizás algún día descubramos que no estamos tan solos en nuestra historia evolutiva como pensábamos y que quizás tampoco estemos tan solos como especie pensante en nuestro mundo actual. Un susurro desde las profundidades de la historia humana. Un secreto enterrado durante decenas de miles de años, esperando pacientemente a que lo encontráramos. Era un descubrimiento que los científicos nunca imaginaron, algo que parecía desafiar las reglas conocidas de nuestra evolución. En las gélidas sombras de una cueva en Siberia, apareció un fragmento de hueso tan pequeño que podría haber pasado inadvertido, pero ese diminuto resto guardaba un misterio mucho mayor. Una línea humana desconocida que convivió, se cruzó y quizás influyó profundamente en lo que somos hoy. El descubrimiento del Homo denisovano no fue solo una revelación científica, fue un recordatorio de lo poco que realmente entendemos sobre nuestra propia especie. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Cómo vivieron? ¿Y qué pistas inquietantes nos han dejado sobre un pasado más complejo y misterioso de lo que jamás imaginamos? Prepárate para adentrarte en una historia que desafía el tiempo, la lógica y la misma esencia de lo que significa ser humano. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video
que has comenzado a ver. Para entender por qué este descubrimiento fue tan impactante, primero debemos remontarnos a lo que creíamos saber sobre la evolución humana antes de 2008, la fecha del descubrimiento que cambió la historia del ser humano. Durante gran parte del siglo XX, la historia de la humanidad se contaba como una progresión lineal, un linaje claro y ordenado que avanzaba desde los primitivos australopitecos hasta Homo erectus y finalmente a nosotros, los Homo sapiens. A medida que se descubrían los neandertales en Europa y el Medio Oriente, la narrativa se ajustó. Éramos una familia, pero con ramas menores que se extinguieron en el camino. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse en las últimas décadas. En 2004, se descubrió en la isla de Flores, en Indonesia, una especie humana diminuta, el Homo floresiensis, apodada el Hobbit. Este hallazgo fue absolutamente desconcertante. ¿Cómo podía una especie de características tan primitivas haber coexistido con los humanos modernos hace tan solo 50.000 años? Por otro lado, el análisis genético de poblaciones humanas contemporáneas comenzó a revelar un detalle curioso. En regiones como Melanesia y Australia, los genomas contenían fragmentos de ADN que no coincidían con los de Homo sapiens ni con los neandertales. ¿De dónde provenía entonces ese ADN? Este enigma desconcertó, dejó perplejos a los genetistas durante años. Y entonces, la cueva de Denisova proporcionó la clave. Ubicada en las remotas montañas de Altai, en Siberia, la cueva de Denisova es un lugar que parece salido de un cuento de misterio. Desde la década de 1970, había sido objeto de excavaciones arqueológicas debido a los artefactos de piedra y restos animales encontrados allí. Sin embargo, no fue hasta 2008 que un hallazgo aparentemente menor lo cambió todo. Un equipo de arqueólogos rusos encontró un fragmento de hueso de dedo no mayor a una uña, enterrado en sedimentos que databan de hace unos 40.000 años. En principio, parecía otro resto más de Neandertal o de un Homo sapiens temprano, comunes en esa época. Pero cuando el genetista sueco Svante Pääbo y su equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva analizaron el ADN del fragmento, los resultados fueron impactantes. No era Neandertal ni Homo sapiens. Era algo completamente nuevo. Los análisis genéticos revelaron que los denisovanos compartían un ancestro común con los neandertales, pero habían divergido de ellos hace al menos 400.000 años. Eran, en efecto, una especie hermana tanto de los neandertales como de los Homo sapiens. Pero lo más asombroso estaba por venir. El ADN denisovano no era solo una reliquia del pasado, seguía vivo, mezclado en el genoma de ciertas poblaciones humanas modernas. Los habitantes de Melanesia, Australia y algunas partes del sudeste asiático portan hasta un 5% de ADN denisovano. Además, se descubrió que ciertos genes heredados de los denisovanos están relacionados con adaptaciones críticas, como la capacidad de vivir en altitudes extremas. Por ejemplo, el gen EPAS1, que permite a los tibetanos prosperar en las alturas del Himalaya, proviene de los denisovanos. La cueva de Denisova no solo contenía restos humanos. Entre los hallazgos había herramientas y artefactos que parecían demasiado avanzados para la época. Una pulsera de clorita exquisitamente tallada desconcertó a los arqueólogos. ¿Cómo era posible que estos humanos arcaicos hubieran producido algo tan sofisticado?
Este detalle alimentó teorías sobre el nivel de inteligencia y cultura de los denisovanos. ¿Podrían haber sido más avanzados de lo que pensamos? Algunos incluso han sugerido que pudieron haber sido los responsables de ciertas tradiciones culturales que los Homo sapiens adoptaron al mezclarse con ellos. El descubrimiento del Homo denisovano ha provocado un torrente de teorías, algunas científicas y otras más especulativas. Algunos creen que los denisovanos podrían haber sido responsables de estructuras megalíticas inexplicables, argumentando que los humanos modernos no tenían las habilidades necesarias para construirlas en aquel entonces. ¿Podrían haber sido los denisovanos los verdaderos arquitectos de sitios como el intrigante Göbekli Tepe? Por otro lado, las evidencias genéticas sugieren múltiples episodios de cruce entre denisovanos, neandertales y Homo sapiens. ¿Podría esto significar que nuestras ideas sobre las especies humanas son demasiado rígidas? Teóricos más radicales han planteado la posibilidad de que los denisovanos fueran el resultado de experimentos genéticos realizados por una inteligencia superior basándose en las peculiaridades genéticas y su misteriosa desaparición. Algunos conspiracionistas sugieren que no se nos cuenta toda la verdad sobre los denisovanos, porque esas verdades desafiarían narrativas religiosas o científicas predominantes. A pesar de los avances, seguimos enfrentándonos a un vacío inquietante en la historia denisovana. Apenas tenemos fragmentos de su anatomía, un hueso de dedo, unos dientes gigantescos y una mandíbula encontrada en el Tíbet. ¿Qué aspecto tenían realmente? ¿Se parecían a las imágenes que se han creado sobre él en la actualidad? Además, ¿cómo pudieron habitar regiones tan diversas como Siberia y el sudeste asiático? ¿Por qué no dejaron más rastros arqueológicos? El Homo denisovano no es solo un descubrimiento arqueológico, es un impresionante recordatorio de lo frágil e incompleta que es nuestra comprensión del pasado. Es un fantasma que nos dice que no somos los únicos ni los primeros seres pensantes en caminar sobre esta tierra. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre ellos, pero lo que ya sabemos es suficiente para cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. Tal vez algún día otra cueva, otro hueso perdido, nos revele la próxima pieza del rompecabezas. Porque si algo nos enseñaron los denisovanos, es que la historia humana está llena de sombras, y esas sombras aún tienen mucho que contar si las encontramos o si nos informan que las encontraron. ¿Quiénes más caminaron por este mundo antes de que nuestra historia comenzara? Y lo más inquietante, ¿realmente han desaparecido por completo? En una isla olvidada por el tiempo, rodeada de selvas impenetrables y volcanes dormidos, un grupo de científicos hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos de la antropología moderna. En el año 2003, en una cueva oscura y húmeda conocida como Liang Bua, en la isla de Flores, Indonesia, se desenterraron los restos de una especie humana diminuta que desafiaba toda lógica. Apodado el Hobbit por su pequeño tamaño, el Homo floresiensis planteó preguntas perturbadoras. ¿Cómo podía existir un ser humano tan pequeño en tiempos tan recientes? ¿Era esta criatura una reliquia de un pasado remoto o algo mucho más desconcertante? Lo que comenzó como un hallazgo arqueológico pronto se transformó en un misterio global, una historia llena de enigmas, controversias y posibilidades escalofriantes. Esta es la historia del Homo floresiensis, el hobbit de la humanidad, y de cómo este pequeño ser cambió todo lo que creíamos saber sobre la evolución humana. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema,
Nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Antes de 2003, la narrativa predominante sobre la evolución humana era relativamente ordenada, aunque con algunas incógnitas. Homo sapiens, el único superviviente de un linaje complejo, había emergido en África hace aproximadamente 300.000 años. Desde ahí, nuestra especie se expandió, encontrándose y mezclándose con otras ramas humanas como los neandertales en Europa. La idea de que otra especie humana pudiera haber coexistido con nosotros en tiempos recientes en un rincón aislado del mundo parecía improbable, casi imposible. Las islas del sudeste asiático eran vistas como un refugio para animales exóticos, pero no para especies humanas arcaicas. Sin embargo, había pistas que los científicos no habían interpretado del todo. En 1998, en la isla de Flores, se encontraron herramientas de piedra que databan de hace casi 800.000 años. ¿Quién las había fabricado? En aquel entonces, se asumió que los responsables debían haber sido los Homo erectus, una especie que se sabía había migrado fuera de África. Pero en Liambúa, esa suposición fue destruida. El 2 de septiembre de 2003, un equipo de arqueólogos indonesios y australianos, dirigido por Michael Morwood y Raden Soehono, estaba excavando en Liambúa, una cueva en las colinas de la isla de Flores. Lo que encontraron fue absolutamente inesperado. Un esqueleto casi completo de un humano diminuto, con una altura de apenas 1 metro y un cerebro que no superaba el tamaño de una naranja, de aproximadamente 417 centímetros cúbicos, comparable al de un chimpancé. Los restos etiquetados como LB1 pertenecían a una mujer adulta. A su alrededor se encontraron herramientas de piedra sorprendentemente sofisticadas, junto con restos de animales como elefantes enanos o estegodón y dragones de Komodo. Este descubrimiento generó inmediatamente preguntas desconcertantes. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña fabricar herramientas avanzadas? ¿Era esta una especie completamente nueva o un caso extremo de una enfermedad como el enanismo o la microcefalia? Y lo más inquietante, ¿cómo había sobrevivido esta especie durante tanto tiempo en una región tan aislada? Los análisis iniciales dejaron claro que el Homo floresiensis no era simplemente un Homo sapiens con deformidades. Sus características anatómicas, como la forma de sus muñecas, pies y pelvis, lo relacionaban más estrechamente con Homo habilis o Homo erectus que con los humanos modernos. Era una especie distinta, un remanente de un linaje humano arcaico que había sobrevivido contra todo pronóstico. Además, su pequeño tamaño no era un accidente. Los científicos creen que el Homo floresiensis experimentó un fenómeno conocido como enanismo insular, un proceso evolutivo en el que las especies que quedan atrapadas en islas aisladas tienden a reducirse de tamaño debido a la limitación de recursos y la ausencia de depredadores. Sin embargo, había algo más que desafió las expectativas. A pesar de su diminuto cerebro, el Homo floresiensis parecía haber sido capaz de fabricar herramientas complejas, cazar animales grandes como el estegodón y posiblemente incluso controlar el fuego. Esto planteó una pregunta perturbadora. ¿Cómo es posible que una criatura con un cerebro tan pequeño haya demostrado una inteligencia tan avanzada? El descubrimiento del Homo floresiensis desató un fuerte debate en la comunidad científica. Algunos investigadores se negaron a aceptar la idea de que era una especie separada y argumentaron que los restos eran de un Homo sapiens que sufría de microcefalia u otra condición genética. Sin embargo,
Estudios posteriores que incluyeron comparaciones detalladas del cráneo y el esqueleto confirmaron que las proporciones y características del Homo floresiensis eran demasiado únicas para ser explicadas por una simple enfermedad. Otros científicos plantearon preguntas sobre el origen de esta especie. ¿Era un descendiente directo de Homo erectus que había llegado a Flores hace casi 1 millón de años? ¿O representaba una línea aún más antigua, posiblemente relacionada con Homo habilis? El Homo floresiensis ha inspirado una amplia gama de teorías, tanto científicas como especulativas. Algunos habitantes de Flores hablan de una criatura conocida como Ebu Gogo, descrita como un humano pequeño y peludo que habitó la isla hasta tiempos recientes y que incluso aún habita en los sitios más intrincados. ¿Podría el Homo floresiensis haber sobrevivido más allá de lo que sugiere el registro fósil? Si el Homo floresiensis pudo fabricar herramientas avanzadas con un cerebro muy pequeño, ¿significa esto que la inteligencia humana puede tomar formas completamente diferentes a las que conocemos? Algunos teóricos han sugerido que el Homo floresiensis podría haber jugado un papel en las primeras mitologías humanas, siendo recordado como los enanos, duendes o pequeños espíritus de diversas culturas. En círculos conspirativos, algunos han planteado la posibilidad de que el Homo floresiensis sea la evidencia de experimentos genéticos prehistóricos, una idea que encuentra eco en las similitudes con leyendas globales sobre seres pequeños y enigmáticos. Quizás el aspecto más misterioso del Homo floresiensis sea su desaparición. Los restos más recientes datan de hace unos 50.000 años, coincidiendo con la llegada de Homo sapiens a la región. ¿Fueron exterminados por nuestra especie? ¿O simplemente no pudieron competir por los recursos en un ambiente cada vez más dominado por los humanos modernos? Otro enigma es la conexión entre el Homo floresiensis y otras especies humanas del sudeste asiático. ¿Podrían haberse mezclado con los denisovanos o incluso con Homo erectus? ¿Qué huellas podrían haber dejado en nuestros genomas? El Homo floresiensis no es solo un fascinante remanente de la evolución humana, es un recordatorio de cuán poco conocemos nuestra propia historia. Su descubrimiento plantea preguntas fundamentales sobre lo que significa ser humano, sobre cómo definimos la inteligencia y sobre los secretos que aún permanecen ocultos en las selvas, montañas y cuevas del mundo. ¿Es posible que aún existan otras especies humanas por descubrir? ¿Podrían estos hobbits haber sobrevivido en rincones inexplorados del planeta, aguardando el momento en que finalmente los encontremos? Si el Homo floresiensis desafió todo lo que creíamos saber, ¿qué otros secretos podrían estar enterrados, esperando cambiar para siempre nuestra comprensión de la humanidad? ¿Qué pasará si un solo descubrimiento tiene el poder de desestabilizar todo lo que creemos saber sobre nuestra propia especie? Estamos siendo testigos del emerger de una nueva especie humana desde nuestro pasado. ¿Qué secretos pueden esconder los fósiles de un linaje humano desconocido que caminó la Tierra hace cientos de miles de años y cuyas huellas genéticas podrían aún latir en nuestros cuerpos? Esto es lo que plantea el Homo huluensis, una nueva especie que no solo trastoca el árbol evolutivo, sino que redefine la narrativa de la humanidad, esta vez nuevamente desde Asia Oriental. El Homo huluensis viene a estremecer con mayor fuerza los ya removidos cimientos de lo que científicamente se denomina árbol evolutivo, árbol al que en los últimos tiempos le han brotado cada vez más ramas sorpresivamente. Las últimas décadas han estado marcadas por varios descubrimientos que trastocan cada vez más lo que pensábamos sobre la especie humana. Pero hoy, todo puede volverse literalmente patas arriba.
Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro del intrigante Homo Huluensis. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El Homo Huluensis, propuesto recientemente como una nueva especie homínida, habitó las extensas tierras de Asia Oriental hace 300.000 años y desapareció misteriosamente hace unos 50.000 años. Sus restos fueron hallados en el norte de China en un contexto arqueológico que ha dejado perplejos a los científicos. Fragmentos de mandíbulas robustas y dientes muestran características que no encajan en las categorías ya conocidas como Homo erectus, Homo sapiens o neandertales. Esto no solo insinúa que hubo una mayor diversidad de especies humanas coexistiendo, sino que plantea una pregunta alarmante. ¿Qué tan incompleta está nuestra visión de la evolución humana? El enigma crece al considerar sus habilidades. Homo Huluensis era un hábil cazador, especializado en grupos pequeños que acechaban caballos salvajes, según plantean los expertos. La evidencia sugiere además que fabricaban herramientas de piedra y trabajaban pieles animales, indicando niveles de inteligencia y adaptación comparables a los primeros Homo sapiens. Sin embargo, su abrupta desaparición antes de la llegada de los humanos modernos a la región sigue siendo todo un misterio. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante es su posible conexión con los enigmáticos denisovanos, una población humana identificada principalmente a través de su ADN. Los denisovanos, cuyos restos son escasos pero cuyo material genético dejó una impronta significativa en poblaciones actuales de Asia y Oceanía, han sido una pieza clave en los rompecabezas evolutivos. Las similitudes en los dientes y mandíbulas de Homo Huluensis con fósiles denisovanos sugieren que podrían estar emparentados, o incluso que el primero pudo ser una forma temprana o una población aislada de los segundos. Sin embargo, hay otra posibilidad más perturbadora, que Homo Huluensis represente un linaje completamente separado que interactuó, quizás de manera violenta o tal vez genéticamente, con los denisovanos y otras especies humanas de la región. Esto no solo reconfigura el panorama de la evolución en Asia, sino que implica un pasado más caótico y competitivo de lo que imaginábamos. Este hallazgo resalta un problema central en la paleoantropología. Los fósiles asiáticos han sido históricamente agrupados en categorías vagas o pasadas por alto debido a su escasez o características ambiguas. Pero con el Homo Huluensis, los científicos han comenzado a reorganizar este archivo fósil, empleando nuevas técnicas para analizar las relaciones entre estos restos y su lugar en el árbol evolutivo. Este esfuerzo no solo ayuda a esclarecer el rol del Homo Huluensis, sino que abre una ventana hacia la interacción y coexistencia de múltiples linajes humanos en el continente más poblado del mundo. El impacto del descubrimiento trasciende la ciencia. También interroga nuestras creencias fundamentales sobre lo que significa ser humano. Si existieron tantas especies coexistiendo, ¿qué impulsó al Homo sapiens a sobrevivir mientras otros desaparecían? ¿Fue nuestra tecnología, nuestra organización social o algo más profundo, más siniestro? Además, si Homo Huluensis compartió territorios y recursos con los denisovanos, los neandertales y tal vez incluso con Homo erectus en sus últimos días, esto implica que la interacción entre especies era mucho más común de lo que pensábamos. Esto refuerza la teoría de que no éramos una línea solitaria ascendiendo hacia lo que denominamos hoy civilización, sino una de varias ramas, ya no de un árbol,
sino de un bosque evolutivo intrincado y muy competitivo. A medida que se analizan más fósiles y se secuencia ADN antiguo, cada descubrimiento nos acerca a resolver el rompecabezas del Homo juluensis, pero también nos deja con preguntas más grandes. ¿Qué papel jugaron estas especies en moldear nuestro pasado? ¿Pudo Homo sapiens haber absorbido características genéticas de Homo juluensis? Y si así fue, ¿qué significa esto para nuestra identidad como especie? El Homo juluensis no es solo una nueva especie en la historia de la humanidad. Es un testimonio muy inquietante de lo mucho que ignoramos sobre nuestro pasado. Su descubrimiento no cierra una página de nuestra historia, abre un capítulo completamente nuevo, lleno de misterios y posibilidades. En el cada vez mayor mapa de nuestra evolución, el Homo juluensis, sin dudas, no es solo una línea más. Es una advertencia de que la historia de la humanidad está muy lejos de ser escrita en piedra. Mientras los científicos se afanan en resolver los intrincados senderos del tránsito de la especie humana hasta el día de hoy, los que sentimos la necesidad de conocer, no tenemos otra alternativa que continuar esperando y sorprendernos cada vez más con cada nuevo descubrimiento científico. La arrogancia intelectual de muchos que han sido víctimas de las primeras teorías sobre la evolución humana les ha provocado bajar la cabeza y asumir humildemente, como dijera aquel eminente filósofo, «Solo sé que no sé nada». ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.